Aquí, digan conmigo, la iglesia aviva al pastor o lo apaga. Así que ustedes tienen que definir si en este lugar, si quieren un pastor avivado, una pastora avivada, va a depender mucho de... Hey, ¿están aquí? Ok. Bien, quiero hablar en esta tarde, voy a hablar de un tema poco entendido, de un tema también que muy poco se toca en los púlpitos y también de algo que muchos especulan acerca de este tema porque realmente no tienen conocimiento más profundo o más en el entendido de qué es o a qué se refiere con este tema. Así que no les voy a hablar de avivamiento, no les voy a hablar de transferencia de riquezas, no les voy a hablar de esto, les voy a hablar de algo que trasciende a todo esto y que aunque son temas bien importantes estos que les acabo de mencionar, pero creo que esta parte es a donde muchos desafortunadamente se encuentran y ni siquiera lo han notado, ni siquiera se dan cuenta que su condición es así, y aunque la Biblia lo repite en varios pasajes bíblicos, no notan realmente que hay algo que ha embargado su vida y que los mantiene en la condición en la que les mantiene. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al tema de la muerte. Así que voy a hablar acerca de la muerte, voy a hablar del lugar a donde se encuentra este ángel o este ente, y voy a hablar de las características que hay en ese lugar, para que si alguien el día que parta de esta tierra quiere visitarlo, lo pueda hacer con toda libertad, sabiendo cómo se encuentra ese lugar. Vamos a leer primeramente en la Escritura, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Sí, el que está en los medios, conéctese conmigo. Va a haber ocasiones en que voy a mencionar algunos pasajes de la Biblia, sí, para que me los pongas y cuando esté yo predicando me los vayas poniendo, los busques con calma y los proyectes, ¿vale? ¿Sí, me oíste? Ok. Vamos a empezar con este pasaje de Romanos 5, 12 y 14. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte ¿qué? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo revele la palabra al corazón de cada uno de los que están aquí y los pueda guiar a tomar las más grandes decisiones en su vida, Señor eterno, porque buscarte a ti es cuestión de vida o es cuestión de muerte. Por eso necesitamos, Señor, la revelación de tu palabra para poder salir adelante. En el poderoso nombre de Jesús, si a alguien en este lugar, Señor, aún todavía no ha tomado la decisión de rendirse a ti, no ha tomado la decisión de entregarse a ti, entonces, Señor eterno, te ruego que este sea el día en el cual la salvación, la luz, la revelación, la vida pueda llegar a él y de esta manera acompañarlo junto con toda su familia. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Escúchenme bien. Mauricio tenía 18 años. Algunas ocasiones estuvo en mi oficina, dialogamos sobre la condición en la que él se encontraba, sobre la vida que estaba llevando. Y aún a sus 18 años le llegué a compartir acerca de los riesgos que se tienen y el peligro que se corre, porque la muerte asedia, acecha. Y ustedes acaban de leer en el versículo 14 que la muerte no solamente viene por los pecadores, dice que también viene por los que aún no transgredieron la ley. Así que la muerte nos alcanza a todos, y así como alcanzó a uno que fue Adán, la muerte nos alcanza a todos. Y Mauricio me escuchaba ahí en mi oficina. Recuerdo aquel día que pasé más de 2 horas platicando con él
Y él me decía, pastor, realmente yo quisiera cambiar. Y más ahora que me enteré que la persona con la que ando está embarazada, va a tener un bebé. Quisiera dejar este hábito y esas costumbres que no me edifican. Quisiera dejar de vender droga. Quisiera dejar de consumirla. Quisiera dejar de tomar y comportarme bien. Y le dije, bueno, realmente tu deseo es bueno, pero si no tomas la decisión va a ser difícil que puedas lograrlo. Me dijo, lo voy a intentar, pastor. Y así lo hizo. Pasaron 4 semanas y él no se apareció ninguna vez a la iglesia o al templo, ni tampoco me buscó en la oficina. Aquel día llegó y llegó en la madrugada. Entró una llamada para avisarme a las 3:30 de la mañana que parecía que Mauricio había recibido un atentado. Al momento me quedé pensando, oré a Dios, dije, Señor, si será él o no será, no estaban seguros. Fue una persona de la iglesia a tener que reconocer el cuerpo. Y cuando fue, pues lo reconoció. Y era Mauricio, de tan solo 18 años, que con 26 balas en el cuerpo había sido asesinado. La muerte lo sorprendió a los 18 años de edad. Recuerdo que platicaba con Toño y continuamente se drogaba y lloraba por él y le pedía a Dios que lo liberara de la droga, pero él no ponía de su parte. Recuerdo que terminó mi tiempo de servir a Dios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fui removido de ese lugar para regresar a la Ciudad de México y de ahí saber hacia dónde me iban a mover. A los pocos días me habló su papá y me dijo, pastor, gracias por el tiempo que ocupó para mi hijo Toño, pero le aviso que mi hijo Toño está muerto. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, caminando por la Panamericana, pasó una rutera y lo aventó porque estaba drogado. Y no tuvo precaución y se bajó de la banqueta y lo tomó un camión. Y lo aventó y murió instantáneamente. También era un joven de 24 años. La muerte puede llegar en cualquier momento. Nadie está exento de eso y escúchenme bien lo que leímos en la Escritura, porque la muerte alcanza tanto a los pecadores como a los que no son transgresores de la palabra de Dios. Muchos no entienden qué es la muerte. La muerte, según Génesis capítulo 2, versículo 17, aparece esta palabra por primera vez. Y Dios se la dice a Adán y a Eva. Cuando les dice de todo árbol pueden comer menos de uno. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que coman de él van a morir. Y entonces, pues claro que no se entendía qué era la muerte. En ese momento no se sabía qué era la muerte, porque ellos no estaban conectados con la muerte. Adán y Eva estaban conectados con la vida y estaban conectados con la eternidad. Por eso todos nosotros, si se dan cuenta, no estamos conectados con la muerte. Nosotros estamos conectados con la vida, porque tú no te levantaste esta mañana pensando en la muerte o pensando en que vas a morir. ¿Por qué? Porque es natural en nosotros. Nosotros nos levantamos cada mañana y nos levantamos con la mentalidad de la agenda que tenemos proyectada para ese día. Nos vamos a trabajar, hoy domingo nos vamos a la iglesia, después nos vamos a comer, después nos vamos al cine y nos venimos a descansar y nos preparamos para el otro día a trabajar. Nadie pensó en la muerte. Nadie. Todos pensamos desde nuestro contexto natural en la vida.
¿Por qué? Porque en nosotros de manera natural e inherente está la vida. Porque fuimos creados por Dios y Dios es la vida. Él mismo lo dijo cuando se manifiesta en la imagen visible, ese Dios invisible en la persona de Jesús, dice la palabra en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la vida. No solo es el camino y no solo es la verdad, también es la vida. Y vemos esa vida revelada y manifestada también cuando Él dice, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Y luego cuando hace o ofende el corazón de los fariseos y de los escribas, cuando Él les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y después habla del espíritu de vida que vendría y que nos daría vida. Y después habla de la llenura del espíritu que nos abundaría en la vida. Pero también nos habla de la palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. Y entonces todo el tiempo la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de principio a fin, nos habla acerca de un Dios que es vida, que es generador de vida, dador de vida, etcétera. Y la vida está conectada con el Dios de los cielos. Pero vemos en la Escritura que de repente se habla de la palabra muerte. Y cuando vemos qué sucede realmente, entonces Adán y Eva, capítulo 3, versículos 5 en adelante, se nos muestra que Adán y Eva decidieron violar el principio de Dios y escogieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que traería muerte. Y después en Génesis capítulo 3, versículo 15, la Biblia hace una sentencia acerca de la simiente de la mujer, a la cual dice la Escritura que de la simiente de la mujer nacería alguien que le aplastaría la cabeza a la serpiente y que vendría precisamente para reprender, para atar, para someter a dicha serpiente. Y de alguna manera también en esa sentencia se le dice a la mujer que con dolor darás a luz la vida, es decir, parirás hijos, pero será con dolor. Y al hombre le dice que el dolor será característico a partir de ese momento en adelante, por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieras. Y nos damos cuenta que aparece el dolor, el sufrimiento, cuando Dios había dado una palabra de sentencia, de muerte. Entonces la conexión de la muerte con el hombre está manifestada en dolor, en sufrimiento, en angustia, en profundo ardor, en profunda llama de fuego, que es con lo que tiene que ver la llama de fuego de Lucas capítulo 16, es decir, un tormento terrible vendría a nuestra vida, porque espinos y abrojos nos produciría la tierra. Pero también por otro lado, la muerte, dice la Escritura, que ellos fueron expulsados del Edén, los sacaron del Edén, echarlos afuera. Y entonces nos damos cuenta hacia dónde va encaminado el asunto de la muerte, porque mientras para nosotros, para la mayoría, la muerte es dejar de existir, en la Biblia encontramos que la muerte va más allá de dejar de existir solamente, sino que la muerte tiene cuatro puntas a la cual debemos prestar atención, 4 vertientes. Y una de ellas, dice la Escritura, que tiene que ver con la separación primeramente. Así que muerte es separación. Y la primera muerte que encontramos es la muerte espiritual. La muerte que sufrió Adán y Eva al ser separados del dador de la vida, del creador de la vida. Así que fueron separados de su creador, fueron separados de su Señor. Y la razón es que Dios no puede convivir con el pecado, porque tampoco nadie puede convivir con el pecado si quiere convivir con Dios. Porque Dios demanda que el pueblo que le sirve debe ser santo, debe ser puro, debe de ser limpio y que no debe vivir bajo la contaminación y el dominio del pecado. Es más, la Biblia dice que el pecado es nuestro enemigo, al igual que la muerte, porque por el pecado entró la muerte y la muerte nos alcanzó a todos. Así que el pecado es el enemigo de Dios, el pecado es el enemigo del hombre y el pecado es el que trae muerte. Y la muerte y el pecado lo que trae es separarte. El pecado te separa de todo. Para empezar, te separa de Dios.
A eso teológicamente o técnicamente le llaman la muerte espiritual. Cuando el hombre se separa de Dios, cuando el hombre deja de recibir de Dios, cuando el hombre deja de ser instruido por Dios, cuando el hombre hace a un lado la palabra de Dios, cuando el hombre hace a un lado las prácticas espirituales que debería de estar haciendo todos los días en su vida, como el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, la vida de contrición, la vida de arrepentimiento, la vida de humillación delante de Dios. Eso, cuando el hombre deja de practicar eso, entonces se denota o se muestra que esa persona está muerta espiritualmente. Entonces encontramos que la muerte, la primera con la que se encontró Adán y Eva, no fue con el dejar de existir, no fue con la muerte física, sino fue con la muerte espiritual. Pablo dice que los hombres están muertos en delitos y en pecados. Romanos habla acerca de la muerte como tal también, mostrándonos que hay mucha gente que está muerta aún estando viva. También los evangelios nos muestran que la gente realmente está muerta aún teniendo vida, porque hubo un pasaje donde el Señor le dice a alguien que le quería seguir en un momento dado, sí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces es muy curioso encontrar muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de la muerte cuando las personas están vivas. Entonces quiere decir que si hay una clase de muerte, que es la espiritual y que tiene que ver con separación. Por eso muchas personas que no tienen tanto ánimo, tantas ganas, tantos deseos de las cosas espirituales, del congregarse, cuando es un mandato del Señor, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de oír a Dios, de oír su palabra. Es porque realmente esas personas que no les nace el ánimo de adorar, de congregarse, de oír palabra de Dios, pues claramente se muestra que están muertos espiritualmente, porque no tienen nada de ganas de estar conectados con Dios. Están muertos en delitos y en pecados, porque no es casualidad tampoco que sí nos gusta todo lo carnal, sí nos gusta ir a la fiesta, sí nos gusta desvelarnos para la fiesta, sí nos gusta comer, sí nos gusta beber, sí nos gusta distraernos en una buena película, sí nos gusta subir y bajar, sí nos gusta vacacionar, sí nos gusta hacer tantas de estas cosas, pero tenemos un problema muy grande. Muy poco nos gusta tener comunión y coinonía con las cosas de arriba. Somos muy dados a mirar siempre horizontalmente y muchas veces a mirar hacia abajo, pero poco miramos hacia arriba, donde el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces la muerte espiritual está muy conectada a todo aquello que no me gusta hacer y que tiene que ver con Dios y con las prácticas espirituales con las cuales debo de tener un continuo contacto. Número 2, nos damos cuenta que Adán y Eva son separados del Edén, son expulsados. En Génesis 3, versículo 7 en adelante, nos dice que son expulsados del Edén, expulsados de la presencia de Dios. En Génesis capítulo 4 nos damos cuenta que la vida de ellos también sufrió un deterioro, y en ese deterioro había un pensamiento distinto. Génesis capítulo 4, versículo 1, dice que Eva le nació un hijo llamado Caín, y que por Jehová lo había concebido. Claro que ellos ya tenían la promesa de la redención de un hijo varón o de un hijo que vendría para aplastarle la cabeza a la serpiente que la había engañado. ¿Lo notan? Así que Eva, de alguna manera, ya estaba desconectada. Ya estaba desconectada de la relación de su pareja. Génesis capítulo 5, versículo 1, dice que conoció Adán a Eva, su mujer, y entonces le nació un hijo, el cual venía conforme a su imagen, a la imagen de Adán. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera cuando Eva habla acerca de Caín, habla de una conexión incorrecta de alguna forma, que no lo vamos a tocar ahorita, pero que de cierta manera ella lo veía más como divino el hijo que traía en su vientre, que como natural que viniera de Adán. Así que por lo tanto en el versículo 1 se muestra esto, pero también se ve el deterioro y la disfunción y la separación que existe entre la familia, porque vemos a un Caín envidioso, celoso, que no le gusta hacer el bien.
y que ambos tuvieron la misma oportunidad con su hermano Abel de presentar una ofrenda, de traer lo mejor para Dios, pero que de alguna manera el corazón de cada uno de ellos era muy diferente en el sentir hacia lo que traían hacia Dios. Una misma familia, un mismo matrimonio, unos mismos hermanos dentro de una casa, pero vemos el deterioro. ¿Por qué? Porque vemos a un hermano Caín que se levanta por celos y por envidia contra su hermano y lo mata, le quita la vida, y por primera vez vemos a una persona que deja de existir sobre esta tierra. Vemos la muerte física de una persona, pero que viene de una misma familia, que fueron separados de Dios. Por eso todo deterioro en la familia es gracias a que las cabezas también de alguna manera se apartan de Dios. Escúchenme bien. ¿Cómo es que tú te das cuenta que Adán y Eva se apartaron de Dios? Dice la palabra de Dios que nació Enós y después de Enós, que fue la descendencia de Set. Dice la Escritura después en el capítulo 5 de Génesis que comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo habían dejado de invocar. El estado de ánimo de Adán y Eva se vino hasta los suelos, de tal manera que papá y mamá dejaron de practicar, de buscar, de acercarse a Dios como debía de ser, y de alguna forma cuando lo intentó un hombre que era justo llamado Abel, alguien se levantó para matarlo, y no fue alguien ajeno a ellos, sino su propio hermano se levantó para matarlo. Entonces notemos otra cosa. Vemos la separación que existía entre Adán y Eva. En el matrimonio vino deterioro. Y si no te convence el capítulo 4 en la actitud que tenían los hijos, nos regresamos al capítulo 3, cuando Dios le dice a Eva, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir? Dos cosas interesantes. La mujer ya no estaba dispuesta a sujetarse al hombre que tenía, ni el hombre tampoco habría de dejarse de la mujer en su mala actitud, de tal manera que él tendría que enseñorearse de ella. Si no te someten mis palabras, te someterán unos cuantos golpes para que te alinees. ¿Alguien está oyendo? Porque señorío no tiene que ver con una palabra curios que tiene que ver con gobernar o reinar correctamente, sino tiene que ver con un señorío que es sobreponerse o ponerse por encima de ella. ¿Lo notan? Entonces ya las cosas no estaban bien. Y la muerte a la cual se refirió el Señor fue, esto les va a traer muerte, los va a separar de mí, pero también los va a separar a ustedes, y también va a separar a la familia, porque ¿qué fue lo que pasó con Caín y Abel? Al matarlo vino una separación. ¿Están aquí? Y entonces así podemos ver en el recorrido de toda la Biblia cómo la muerte tiene la intención de separar. Y la muerte que viene para separar es cuando tú matas tu matrimonio a través de un divorcio. El divorcio es sinónimo de la muerte porque separa al esposo de la esposa y separa al padre o la madre de los hijos. Por eso Dios aborrece el divorcio, porque está conectado con la muerte. Dios aborrece el odio, el rencor que hay en el corazón de los hombres, porque te separa de la vida, te separa de la paz, te separa del gozo, te divide internamente. Todo lo que tenga que ver con separación o con división tiene que ver con muerte. Por eso Dios no está de acuerdo en ello. Todo lo que tenga que ver con deshonra tiene que ver con muerte, porque la muerte es deshonra la vida. Y toda persona que deshonra a sus padres trae muerte. La propia palabra de Dios dice en Efesios, sí, que el que no honra a su padre y a su madre no será de larga vida sobre la tierra, porque la deshonra trae muerte. Así que dice la palabra de Dios que el que me aborrece a mí, o sea, me deshonra a mí, morirá, dice la Escritura, porque la deshonra trae muerte. ¿Se dan cuenta por qué hay tanta deshonra de los hijos hacia los padres en la casa? Porque la muerte está reinando. ¿Por qué hay tanta deshonra en la iglesia con los pastores? Porque la muerte está reinando. Mucha gente se rebela, se opone, se pone en un plan negativo aún con sus propios pastores, no porque tenga la vida, sino porque la muerte está reinando sobre esa persona. Por eso es que hay tanta rebelión, porque la rebelión es igual a muerte, porque la rebelión te separa de la justicia, de lo recto, de lo íntegro, de la unidad, de la armonía, del amor. ¿Están aquí? Entonces la muerte, sí, la muerte viene para separarte. El amor al dinero también es muerte, porque te separa del propósito de dar, de la generosidad, de apoyar al necesitado, del que tuvo hambre y le diste de comer, del que tuvo frío y lo abrigaste, del que estuvo en el hospital y lo visitaste, del que estuvo ciertamente en la cárcel y fuiste con él.
O sea, y todas las cosas sobre esta tierra que están, no creen que tienen buenas intenciones. Todo lo que tú ves ahora y que crea y que es creado por el propio hombre no tiene la intención realmente de unir, sino de separar. Vemos aún las universidades como también traen un espíritu de separación, porque cada profesor tiene filosofías dentro de él que le hacen pensar de manera comunista o socialista o capitalista, y entonces divide el pensamiento. ¿Divide el pensamiento de quién? De las personas que se congregan o que van a estudiar a una universidad o una preparatoria. ¿Por qué? Porque el relativismo, el progresismo, el humanismo, la inteligencia artificial, todo esto trae división por los diversos pensamientos o filosofías que existen. Aún vemos a los propios hijos cuando se vuelven universitarios, a los propios padres los ven como ignorantes y ellos se ven como archisuperrete contra los más sabios de toda la tierra. Están aquí. Porque aún la ciencia del hombre se para, la tecnología se para, es más, la medicina se para cuando debería de unir. Y los médicos hoy en día buscan dinero, no buscan ayudar al prójimo. Hospitales privados que no les importa si afuera si alguien está muriendo o tienes para pagar la entrada o simplemente no puedes entrar, vete a donde te den asistencia pública. ¿Por qué? Porque aún el profesionalismo se para, divide. Abogados que separan y dividen porque de alguna manera se corrompen fácilmente en los principios y costumbres de la abogacía. Médicos que se corrompen, ingenieros que se corrompen, políticos que se corrompen, porque el dinero corrompe, divide y separa. Tanto es así que matrimonios se separan por dinero, que claro, también matrimonios se separan por pobres. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con muerte, sea pobreza o sea riqueza, tiene que ver más con muerte que con vida. Porque cuántos ricos se separan por dinero y cuántos pobres se separan por dinero. Entonces todo eso es muerte. ¿Están aquí? ¿Vamos bien o no vamos bien? Entonces quiero que entiendan algo. También el aspecto sexual te separa. ¿Por qué? Porque en el aspecto sexual hay una separación entre lo santo y lo profano. Las palabras también te separan. Esas palabras te separan. Hay palabras que te separan de Dios. Sí, como pasó con Esaú el profano. ¿Yo para qué quiero la primogenitura? ¿Yo para qué quiero el título en la iglesia? ¿Yo para qué quiero que me llamen pastor? Hay una profanación tremenda en la boca de muchos que no valoran la posición y el lugar de Dios. Imagínate, ¿yo para qué quiero la titularidad? Es el único lugar donde muchos se separan en el aspecto de la titularidad porque lo ven como poco. Pero ya quisiera yo que tú no tuvieras título diciéndote médico o título diciéndote abogado, porque allá afuera tú te vas al bote, estás cometiendo una falta administrativa muy grande si no te presentas el título de médico, de ingeniero. Y ahí sí te esfuerzas para titularte, ahí sí te esfuerzas para alcanzar ese objetivo. Y aquí en la iglesia menosprecias el servicio, menosprecias el llamado, menosprecias el servir, el tomar una escoba, el limpiar una banca, el traer una ofrenda, todo lo menosprecian. ¿Por qué? Porque están muertos. Y no se dan cuenta que la muerte va más allá de una simple condición, o sí, va más allá, es un estado muchas veces y muchas veces es un lugar. La muerte no solamente es una condición, es un estado, es un lugar en la vida de las personas. Sí, la muerte está tan dentro de la casa que hay más horas de televisión que horas de oración en la casa. Hay más horas de discusión que horas de diálogo y de devocional dentro de la casa. Hay más horas perdidas en charlas improductivas, inútiles, futiles, que no sirven, que de charlas que edifiquen y que ayuden a construir y edificar un hogar correcto. Hogares divididos, familias divididas, empresas divididas. En las empresas son los lugares donde hay más conflictos, como no se imagina, por los envidias y los celos, como pasó con Caín. Personas que envidian y celan a sus prójimos y que están buscando la manera de que los echen o de que él se salga también. División. No hay lugar que se salve de la muerte. Todos los lugares e instituciones están llenos de muerte. Aún Jesús lloró porque los vio muertos a las personas. Las vio sin vida, las vio sin ánimo, porque la vida es el ánimo, porque soplando Dios sobre Adán lo convirtió en un ánima viviente. Cuando tú te desanimas, estás muerto. Porque la vida te anima, la vida te levanta. Cuando tú estás lleno de vida, estás lleno de alegría, estás lleno de gozo, lleno de sueños,
llenos de proyectos, llenos de objetivos. Estás simplemente teniendo muy claro el destino al que tú quieres llegar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando él hablaba de la vida, él decía, yo sé de dónde vengo, pero también sé a dónde voy. El que está lleno de vida sabe dónde está parado, sabe dónde vive, sabe la condición que tiene y sabe a dónde va. Aleluya. Así es el que es nacido del Espíritu. Ciertamente que se dijeron estas palabras, el que es nacido del Espíritu, así como el Espíritu o como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero es una realidad, aleluya, que viene para impulsarte y para moverte a un destino. No creas que el polvo del desierto, que el viento sopla, lo lleva para desperdiciarlo porque se le ocurrió levantar polvo. El polvo del desierto es llevado a ciertos lugares para traer y germinar en ciertos lugares. Sí, ese territorio, esa tierra, porque el polvo del desierto sirve para eso también, aleluya. Porque ahí vienen ciertos minerales que ayudan a ciertos lugares para la tierra. Por eso el viento donde quiera sopla, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero ciertamente tiene un destino. Como un origen, también un destino a dónde va a llegar. Así que nosotros, al ser nacidos del Espíritu, tenemos un principio, un inicio, sabemos de dónde venimos, pero también deberíamos saber a dónde vamos. Ahora, ¿tú sabes a dónde vas? Nomás, cuando una persona está muerta, esa persona, todos los caminos le parecen buenos. Y todos los caminos le parecen derechos, como dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final sus salidas son caminos de muerte. O sea, el que no tiene vida, cualquier camino le parece bueno. Y por eso tenemos la frase que todos los caminos llegan a Roma o a Jerusalén, después la inventaron los cristianos. Cuando la frase era todos los caminos llegan a Roma, la frase original. Pero ya después no, todos los caminos llegan a Jerusalén porque se querían ver más espirituales. Pero si todos los caminos llegaran a Jerusalén, entonces ¿por qué se pelean los musulmanes con los judíos? O los hinduistas con los judíos, o los romanos con los judíos. O porque la realidad es que ninguno de ellos realmente puede llegar tan certeramente como el único camino, el cual se llama Jesucristo. ¿Están aquí? Ok. Ahora, Romanos 5. Ya leímos, ¿verdad? 12 y 14. Ahora, vamos a Hebreos 9:27. Voy a acelerar un poco porque es mucho, pero creo que con 10 minutos, 15 minutos más tenemos. ¿Les parece bien? Ok. Dice la palabra de Dios así en Hebreos 9:27. Vamos a leer Hebreos 9:27. La Biblia dice, está establecido. ¿Qué es lo que está establecido? Sí, léanlo ustedes, ahorita que lo pongan. Léanlo, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después esto el juicio. Ok. Para todos aquellos que tienen ciencias hinduistas, sí, y asiáticas en algunos casos, la Biblia dice que está establecido. ¿Qué está establecido? Que el hombre muera ¿cuántas veces? Una sola vez. La reencarnación no existe, número uno, porque la Biblia lo dice, y número dos, porque lo que hemos experimentado la muerte sabemos inmediatamente hacia dónde vamos cuando partimos de esta tierra. Así que está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces vas a morir tú? Otra vez, ¿cuántas veces vas a morir tú? Una vez. Y la Biblia no habla de reencarnación porque el alma no reencarna. El alma resucita, o el cuerpo resucita, mejor dicho. Porque el alma nunca muere, lo que muere es el cuerpo. Lo que deja de existir es el cuerpo. Y está establecido, dice, porque polvo eres y al polvo tornarás. Y volverás a la tierra del cual fuiste formado. Porque también de ahí vas a resucitar. Aleluya, ¿no les da gusto esto? Ahora, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Así que no juegues con tu vida. Hay muchos de ustedes que viven como si fueran de plástico. Viven como si fueran eternos. Llevan una vida ordenada y desordenada como si nunca les fuera a pasar. Es tiempo de que reaccionen y que mediten un poco. Si en este momento te sorprende la muerte, dime a dónde vas a ir a parar. Pues a donde Dios me mande.
El error más grande es pensar a donde Dios te mande. El asunto es que tú elegiste a dónde pasar la eternidad. La muerte es un asunto donde Dios ya estableció, porque después de tu muerte viene el juicio. Está establecido, pero no está determinado, porque entre lo establecido, sí, y entre lo establecido y el juicio hay una oportunidad que tienes, como dice Génesis capítulo 6, y vio Dios que el hombre era carne, y dijo, no contenderá más mi espíritu con él, y 120 años será la vida del hombre, aleluya. Entonces, entre lo establecido y el juicio que viene, tú tienes un periodo de tiempo en el cual te puedes poner de acuerdo con Dios y prepararte para poder encontrarte con Él, aleluya. ¿Están aquí? Todo en vida, hermano, nada es después de muerto. Todo es en vida. Entonces Dios dice en el Salmo 90:10 que el Señor dio al hombre la vida de 70 años y 80 los más robustos. De 120 se redujeron 50 años más. Hoy día el promedio de vida de una mujer es de 77 años y el de un hombre de 73. Lo dice la ciencia, no lo digo yo. Lo dicen los médicos, no lo digo yo. Así que un hombre puede vivir 73 años y una mujer puede vivir hasta 78 años. ¿Cuál es la causa o la razón por qué la mujer vive más? Bueno, porque la mujer hay etapas en su vida que cuando da a luz reduce de alguna manera, vive una circunstancia de muerte, porque dar vida es traer muerte también a su vida, porque está arriesgándose por dar vida. Por eso dice, la mujer se salvará pariendo hijos. Así, no sé si se han dado cuenta que mujeres que tuvieron 10, 12 hijos, 8 hijos, viven más de 80 años. No crean que es casualidad, es porque se cumple la palabra, porque Dios cuando tú llegues con Él no puede reclamar nada. Me dediqué a cuidar mis hijos y yo no tuve vida, y los 20 años que te di de más cuando tú estabas sobre la faz de la tierra, mujer, son los que te repuse por haber perdido 20 años, entre comillas, de haber cuidado a tus hijos, porque el que da vida conmigo no trabaja gratis, yo le devuelvo la vida. Está en la Biblia. Hoy en día las mujeres no quieren tener hijos, pues no quieren vivir más tampoco. Hoy son perrijos, gatijos y todo eso, pero no quieren hijos. Pero es otro tema. La vida se produce dando vida. Ay, Dios mío. Pero bueno. Entonces, ¿cuántas veces vas a vivir tú? Una vez. ¿Y cuántas veces te vas a morir? Así que cuando escuches doctrinas falsas y mentirosas que vas a reencarnar, imagínate, sí, reencarnar, aquí eres humano y vas a reencarnar una víbora en un perro. ¡Qué locura! Los animales pertenecen a un reino y el ser humano pertenece al reino creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. No puedo aceptar semejante locura de los que hablan de la reencarnación. Vamos adelante. Lucas 23:43. 15 minutos. Cuente, cuando termine me levanta la mano y dice, ya te cállese, pastor, que ya nos queremos ir. Vamos, Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en él. Así que no le dijo otra cosa al ladrón. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre había reconocido en ese lugar que había fallado, que todos los hechos de lo que él había cometido, las obras, las acciones, que era un ladrón, un estafador, un mentiroso, un incrédulo, un escéptico, que lo habían llevado hasta ese lugar y también el haberse rebelado contra la justicia del reino de ese tiempo. Así que él reconoció esto ante Jesús y se lo dijo al otro ladrón, oye, ni estando en esta condición, ¿tú te arrepientes? Sabiendo que ya estás por morirte y aún sigues de soberbio, sigues de arrogante, sigues de prepotente, sigues de autoritario. Miren, eso pasa muchas veces. Me ha tocado ver a personas que están enfrentando el duelo de la muerte de alguien y están en una arrogancia tremenda. Y esa arrogancia es contra Dios. Y me ha tocado como pastor entregar a su familiar y en lugar que den gracias a Dios, empiezan a criticar y a juzgar a Dios. Pues no que Dios existe. ¿Por qué se llevó entonces mamá? Pues no que Dios vive. Entonces, ¿por qué se murió? Si debería de haber vivido, si para eso oraron. Yo sirvo, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy.
y nos enojamos tremendamente por esa causa. Y empezamos a hacer los reclamos que no deberíamos de reclamar. Antes debemos de dar gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que a nadie sorprendió la muerte, porque ya sabías, si más y conocías de Dios, tú sabías que tu mamá o tu papá, tarde que temprano, se tenía que morir. Ahora, te voy a dar un texto, para que de ahora en adelante, cuando alguien se te muera, en lugar de murmurar, de quejarte, de estar, no, si Dios existiera, y hablando barbaridad y media, mira lo que dice la Biblia. Por favor, entiéndelo. Job, capítulo 14, vamos a leer los primeros 7 versículos. Parece que con 7 tenemos. Podríamos ir más adelante, pero nos vamos a conformar con 7. Dice la Escritura, el hombre nacido de mujeres. Ahora, ¿tú crees que 70 años, 80 son muchos años? ¿Sabes que cuando yo tenía 8 años siempre iba a una pared y siempre me estaba yo pintando con un gis ahí porque yo tenía ganas de crecer? Y de repente crecí y no me di cuenta cuando ya di el viejazo. La vida se va muy rápida y uno quiere vivir. Es más, ¿qué edad tienes? 6'3". ¿Te quieres morir? ¿Te sientes chavo? Sí, algo nos pasa. ¿Qué edad tienes? ¿Te quieres morir? ¿Verdad que no? ¿Tú cuántos tienes? 43. 40. ¿Te quieres morir? No. A ver, ¿quién tiene 70 años aquí? Levántame la mano. ¿Hay alguien de 70? ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir? ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes viejo? ¿Ya viste cómo se siente como campeón? Algo pasa dentro de nosotros. Y dice un texto, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Esa eternidad no tiene edad. Por eso nos sentimos. Sí, los chavorrucos que le llaman. ¿Han oído eso? Chavorrucos, ¿por qué? Porque nunca envejeces por dentro. Y también Pablo trajo esa revelación. Mientras nuestro hombre exterior se va desgastando y se va envejeciendo, el hombre interior se va rejuveneciendo. Entre más viejo por fuera, más joven por dentro. Por eso deja de estar criticando a tu esposo. Chavorruco, viejo, canoso, que tú estás amargada, mija. Tú estás amargada porque entre más vieja deberías de sentirte más fuerte y más joven. La Biblia dice que aún hasta la vejez Jehová nos sostiene. Y David murió lleno de vida, dice la Escritura. ¿A qué se refiere? Era tan viejito que necesitaba a una mujer que le calentara los pies. Pero eso no quiere decir que no tuviera vida, tenía vida. ¿Y qué tenía? ¿Por qué tenía vida David tan viejo? Veía bien, oía bien, comía bien, masticaba bien, caminaba bien. Eso es tener vida. Ok. Me estoy brincando algunas cosas que no van en el tema, pero quiero animarte a ti, varón, chavorruco, que tienes ganas de vivir. Y si te casaste con una chavarruca amargada, tienes que liberarla ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Vieja limonada, todo limón sale afuera de ti ahora. ¿Sabes qué va a pasar cuando tu marido vea que eres la chavorruca? Va a empezar de celoso. Mejor provócale celos y no ir a tu marido. Porque entonces así te vas a volver interesante para él. Va a decir, ahora mi vieja, ¿por qué se puso tan guapa? ¿A dónde va? ¿Con quién se andará paseando? Dice la canción. Y entonces tu marido te va a prestar más atención. Cuando tú provocas a celo a tu marido, entonces lo único que estás provocando es llamar la atención de tu marido. Pero cuando estás de amargada, lo único que él quiere es alejarse lo más lejos de ti. Y casi te está diciendo, mujer, como en el tiempo de Lot, casi le está diciendo a su mujer, ¿no puedes mirar atrás a ver si viene alguien, mi amor? Ok. Lucas 23:43, ya lo vimos. Ahí está, miren. El hombre nacido de mujeres corto de días y harto de sinsabores. Ay, pastor, yo no sé por qué tanto sufrimiento y todo. Ahí está, por favor. El que naciste de mujer.
Bueno, si tú no quieres tener esta experiencia de la conciencia de por qué tanto dolor, entonces voy a decir algo muy fuerte. No se ofendan a él. Dios me guarde de querer ofender con estas palabras. Pero bendito sea Dios que nací del vientre de una mujer y no del vientre de una perra. No porque los perros sean negativos, sino porque los perros y cualquier animal no tiene conciencia de la muerte, ni del dolor, ni de la vida. No crees que a un perro le duele y aúlla, es la única manera en cómo puede expresar el dolor, pero no creen que se queda pensando, voy a darle una mordida a la próxima que pueda a ese condenado que me dio la patada que me dolió tanto. No existe eso. Porque los animales no tienen conciencia de la muerte ni de la vida. El único que tiene la conciencia de la muerte y de la vida es el ser humano. Por eso dice, el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sin sabor, está escrito. A muchos les va a doler mucho, a otros medianamente, a otros poco, pero al final esa es la vida del hombre. Siempre nos va a doler porque muerte es dolor, ya se los expliqué desde el principio. Muerte también está conectado con el dolor, ¿ok? El que sigue, dame otros versículos más. Sale como una flor y es cortada y yo como en la sombra y no permanece. Adelante. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Adelante, abres tus ojos, ¿sí? En un parpadeo. Eso es la vida tan corta. ¿Sí? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. El que sigue. Ciertamente sus días, ¿qué? Léanlo ustedes fuertemente, ¿qué dice? Tú le pusiste límites de los cuales, ¿por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Él le puso límites. Se murió de un año, le puso límites a sus días. Solo vivirás 360 días y te vas a ir. Así que ya no nos quejemos con Dios. Si vivió 70 años, la persona ya tiene 70 años, déjala que se vaya. Porque 70 años es la vida del hombre y 80 los más robustos. Y agradécele a Dios los 70 años que cumplió con su asignación sobre esta tierra. Bien vividos o mal vividos, pero los vivió. Sí, que murió de 20 años o de 18 como Mauricio. Me dolió, pero terminé diciendo gracias, Señor, por este muchacho. Tuve la oportunidad de conocerte. Tú sabes lo que sucederá más allá y qué sintió él en el momento. Quizá como el ladrón en la cruz ha de haber dicho en el momento de su agonía, Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Y tal vez me lo encuentre cuando yo llegue allá contigo a tu presencia. Yo vivo en esa esperanza y en esa fe. Yo no digo, ya se condenó y se murió, no, a lo mejor me lo encuentre, porque como conoció a Jesús en su último suspiro, como el ladrón pudo haber dicho, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿No les da gusto esto? Si alguien se te murió y tuvo el conocimiento de la palabra y no supiste, no estuviste en el momento de su muerte porque lo mataron, ten esta esperanza. No vamos a tener muchas sorpresas en aquel día, porque los que creemos que van a estar, a lo mejor ni estén, y los que pensamos que no van a estar, a lo mejor sean delanteros. Hey. Ok. Mateo 25:46. Mateo 25:46. Ya no se van a quejar si alguien se les muere, ¿verdad? Van a dar gracias a... ¿Por qué? Porque él vivió los días que tenía que haber vivido y punto. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, les voy a decir algo. No voy a leer los pasajes. El sepulcro, el lugar a donde tu cuerpo va a ser enterrado, es uno. Ajeno al Seol o al Hades. Seol en griego, Hades en hebreo. El Seol, dice la Biblia que Jesús cuando murió, lo describe el apóstol Pablo a los Efesios, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. En el libro de Éxodo o Números, la Biblia dice que hubo un hombre llamado Coré.
juntamente con otros 3 personajes, que se juntó un grupo de 250 personas. Y la discusión que ellos traían era que Moisés y Aarón no eran los escogidos por Dios. Y ellos dudaban de esto. No, ellos no son los escogidos por Dios. Y el tema de discusión era que ellos decían que todos eran santos y podían ser santos, y que además ellos tenían derecho a tener el lugar de Moisés y de Aarón. Esa era la batalla y la pelea. Qué bueno que la iglesia peleara por santidad, ¿verdad? Todos somos santos, pero el concepto de ellos estaba torcido, errado. Voy a decir un ejemplo que no existe aquí, pero lo quiero poner. Es como decir, varios de ustedes se levantan como líderes y el pastor y la pastora de esta casa, no, ellos no deberían de estar ahí, debería de haber otros, etcétera. Ya está el espíritu de Coré metidos en ellos. Número 2, los pastores de esta casa, no veo que se esfuercen, no se santifican, no nada, y bla, bla, bla. Así han de haber hablado los hijos de Coré, o más bien Coré y sus seguidores. Y necesitamos a alguien más santo, alguien más lleno, más espiritual, más entendido, más revelado. Y cosas bien feas que llegan a existir dentro de la iglesia. Y así estaban los hijos de Coré. Y entonces Moisés se entera de esta rebelión y de esta murmuración y los manda a traer a la entrada del tabernáculo. Y entonces dice la Biblia que la ira de Dios se encendió contra ellos, pero el asunto es que iba a haber daño colaterales porque todos los que estaban reunidos, el juicio de Dios iba a caer y sobre el que tocara, y el que estaba limpio no le iba a pasar, el que estuviera santificado no le iba a tocar, pero al que no estuviera preparado se lo iba a llevar. Patas de cabra, dirían por ahí en el pueblo. La muerte. ¿Y saben qué pasó? Que Moisés intercedió todavía. Intercedió por esos que le estaban causando daño. Intercedió por la gente que estaba alrededor y que podría sufrir un daño colateral y que podrían morir. ¿Y sabe lo que hizo? Interceder. Dijo, no, Señor, por favor, no hagas esto, que tu ira no se encienda, tu cólera, y traigas la destrucción aquí cerca del altar, o del tabernáculo. Y entonces Dios habló y dijo, está bien, Moisés, está bien. ¿Y saben qué hizo? Le dijo, aléjense de ellos. Y se alejaron. Y cuando se alejaron dice que la tierra se abrió y vivos fueron hasta el Seol 250 personas. Quiere decir que son las partes más bajas de la tierra. Ellos no fueron a la tumba, fueron al Seol, vivos. Cuando ellos reaccionaron, la caída claro que mató el cuerpo, pero cuando reaccionaron estaban en un lugar. La Biblia dice, al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. ¿Cómo es ese lugar? Y termino con esto, por si tú no entiendes las cosas de Dios y eres tan incrédulo porque batallas en eso. Te voy a decir cómo es el lugar. ¿Cómo es ese lugar? Y te voy a decir con la autoridad que tengo para decírtelo. Y no es una autoridad que haya adquirido en teología. Es una autoridad que Dios me quiso dar y delegar hace 4 años. Había una palabra para la iglesia que el Señor me dio y que me dijo para ellos, no tengan temor porque ninguno de los que están aquí morirán por causa del COVID. Y empezaba la plaga del COVID. Y entonces yo di esta palabra, cerramos durante 2 meses la iglesia porque todo se cerró. Y a los 2 meses me hablan de la alcaldía a la que pertenecemos y el alcalde me manda a decir que por favor, pastor, ayúdame, abre la iglesia porque la gente está desesperada. Y entonces a puerta cerrada abro la iglesia y empieza a llegarme toda la gente a la iglesia, a los servicios que yo hacía. Y a puerta cerrada también me mandaban patrullas para resguardar si había alguna queja ciudadana. Y así me pasé todo el tiempo hasta que terminó la pandemia,
predicando de Cristo en medio de la pandemia. Nos congregábamos, alabábamos a Dios, levantábamos las manos en ese salón, las cientos de personas que nos congregábamos. Y Dios cumplió su promesa. Y de la iglesia nadie murió por COVID. Muchos se enfermaron, pero ninguno murió. Pero faltaba una prueba final. En el 2021, empezando el año a mediados de enero, empecé a sentir un problema estomacal muy severo. Y empecé como si tuviera bacterias en el estómago y empecé con problemas del estómago muy fuertes. 15 días después me hacen estudios y mis pulmones estaban empezando a infectar rápidamente del virus del COVID. Durante esos 18 días de febrero estuve debatiéndome con la enfermedad. Salí de la Ciudad de México y me fui al estado de Veracruz, a un lugar, un pueblito que se llama Totonga, Veracruz, en la casa de mi suegra. Ahí había médicos que iban a la casa y me atendían personalmente. Ellos habían sacado a muchos del problema de COVID con todo lo que les recetaban. Pero en lugar yo de mejorar, empecé a empeorar y empeorar. Y la debilidad llegó a mi cuerpo que ya no me podía parar y mi esposa me ayudaba y me ponía de pie. Y llegó un momento en que ya no me podía poner de pie y tenía que hacer del baño en un bacín en la cama. Llegó el día 17 por la tarde-noche y buscaron a mi esposa para decirle que los estudios que me habían hecho simplemente hablaban de que yo estaba en mis pulmones invadidos por el virus y que necesitaba ser metido al hospital inmediatamente. Y para esto ya habían abierto una puerta en el Hospital Naval Militar de la Ciudad de México. Pero la distancia era de casi 4 horas. Y entonces ahí es donde se tomó la decisión, y entre los que hablaron y abrieron el espacio, de repente nos llaman del puerto de Veracruz, o le llamaron a mi esposa y le dijeron que había preparado un lugar en el centro de especialidades del Hospital Naval Militar del puerto de Veracruz. Y entonces dijeron que ya me estaban esperando. Mi esposa, juntamente con otros familiares, trajeron la ambulancia. Me llevaron al puerto de Veracruz. Cuando llegué al puerto de Veracruz, yo iba consciente. Ya le había dado instrucciones yo a mi esposa y que no se preocupara. Y simplemente dejara que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Cuando crucé la puerta del hospital, en ese momento yo perdí la conciencia de todo. Y al cerrar mis ojos, en fracciones de segundo los volví a abrir. Y ya yo me encontraba no en el hospital, sino me encontraba en un lugar muy oscuro. En ese lugar no veía mi cuerpo, solamente estaba mi imagen. La imagen, escúchame bien, el alma es la imagen. La imagen es todo lo virtual. Es todo lo que en la mente tienes, son todos los recuerdos, todo lo que creaste sobre esta tierra. Y esto es lo que te llevas al otro lado. Y en esa imagen están las emociones, en esa imagen están los pensamientos, las ideas, en esa imagen están las acciones que cometiste sobre esta tierra. Cuando yo estuve en el otro lado, en ese lugar oscuro, comenzó toda una odisea, donde Dios me mostró varios lugares y cosas que algún día revelaré cuando Dios así lo permita. Pero en ese lugar, estando en ese lugar, yo sentía mucho frío, porque ese lugar está muy frío. Es un lugar que te congelas. Por eso la Biblia habla del crujir de dientes, habla del castañeo de dientes, porque ese lugar es muy frío. Es como un congelador, como una cámara de enfriamiento. Es como una nevada aquí, si es que caen nevadas, en el momento más frío. Número 2,
Ese lugar es el lugar de la noche interminable. Es un lugar de mucha oscuridad. Es un lugar demasiado oscuro, a donde nunca ves salir el sol, a donde nunca ves la luz. Nunca más vuelves a sentir calor. Nunca más vuelves a ver una luz. Todo es oscuro, oscuro, a donde voltees es oscuridad. Y número 3, el dolor más grande que sentí en ese lugar era saber que nunca más volvería a ver a mi familia, que nunca más volvería a ver a nadie, que nunca más volvería a estar con nadie ni platicar con nadie. Y una cosa más, ese lugar no es el lugar de lo que muchos mienten cuando predican. Y ahí van a estar gritándose y quejándose y odiándose. No es cierto. Ese lugar es tan vasto y tan grande que es un lugar de eterna soledad. En ese lugar todas las personas estarán solas toda la eternidad. La soledad te acompañará toda la eternidad. No hablarás con nadie. No te pelearás con nadie. No te enojarás con nadie. No maldecirás a nadie. No ofenderás a nadie. Ya no, porque muchos corazones, ya no quiero ir ahí porque ya no soporto a la fulana o al fulano. Ya no quiero trabajar ahí porque ya simplemente se pasa de listo el perengano. No te preocupes. En ese lugar ya no vas a tener con nadie con quien pelear. Ya no tendrás al esposo que ya no soportas. Ya no tendrás a los hijos a los cuales te hacen la vida de cuadritos. Ya no tendrás a la esposa y al esposo al cual a veces detestas y rechazas. No te preocupes. En ese lugar estarás tan solo que no habrá nadie que pueda acercarse a ti. Vivirás en una soledad profunda, en una soledad donde la locura será prácticamente el estado de cada persona, porque sientes que te vuelves loco en ese lugar. Es tanta la desesperación de estar en este lugar que es terrible pensar realmente permanecer eternamente en ese lugar. Por eso Jesús cuando vino para advertirnos de ese lugar. Yo he venido para vencer al pecado y a la muerte, dijo el Señor, porque yo no quiero que vayas al lugar de tinieblas. Yo no quiero que vayas a este lugar de sufrimiento. Por eso desde el principio, cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para estar solo. Por eso en Génesis nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero nosotros seguimos peleando con ese texto. Quiero estar solo, mejor solo que mal acompañado. Pues para qué estar en compañía si al final puro pleito, puro enojo, pura discusión. Y somos muy dados a pelear siempre por estar solos. Déjame mi espacio, quiero estar solo, quiero estar sola. Y todo el tiempo soledad y soledad quisiéramos buscar. Nos encantamos tanto que realmente pensamos que la soledad es el camino, cuando Dios desde el principio peleó que nosotros fuéramos altamente sociables, que fuéramos comunicativos, que fuéramos relacionistas, que fuéramos personas que conviviéramos, que nos lleváramos bien los unos con los otros y que nos amáramos los unos a los otros, como es la ley y el cumplimiento de la ley, amaos los unos a los otros. Pero no te preocupes, a ti que te gusta la soledad, a ti que te gusta dividir, a ti que te gusta tanto pelear, a ti que te parece insoportable la gente, no te preocupes, ese lugar es un buen lugar para ti. Eso Dios aborrece el divorcio. Eso Dios aborrece que las familias se peleen. Pues Dios aborrece que los hijos deshonren a los padres. Porque el que hace habitar en familia es Dios. Esa familia que tienes y que ahora después de años te parece insignificante y aborrecible como varón que eres. Simplemente en vida estás en muerte y cuando te mueras seguirás en muerte, pero ya no en este lugar. En este lugar es soportable porque te levantas, comes, te calientas con los rayos del sol y quieras o no, no estás solo, aunque quieres estar en otra habitación solo, pero no estás solo, oyes ruidos, oyes palabras, oyes gente hablando, oyes gente riendo, pero en este lugar no se oye nada. Hay un pasaje en la Biblia que no recuerdo bien, pero en ese pasaje menciona que hubo grande alegría porque llegó la luz a ese lugar de oscuridad. Cuando Cristo desciende a ese lugar que es la luz, cuánta alegría hubo en la gente, porque durante muchas décadas o quizás algunos siglos habían estado en un tipo de penumbras.
No sabes cuánta alegría me dio a mí cuando entró la luz de Dios a ese lugar y me iluminó. Sentí tanta alegría de ver un rayo de luz que venía a la distancia y de poderlo ver. Dije, guau, ahí viene una luz, qué lindo se siente ver un rayito de luz. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios me sacó de ese lugar y llegué aquí a la tierra, abrí mis ojos aquí en la tierra, me pregunté muchas cosas ante Dios y le dije a mi Dios si era posible que realmente evitara alguna vez otra vez llevarme a ese lugar. Dije, Señor, si es por experiencia y para predicarle a la gente que hay vida después de la muerte, que ese lugar es horrible, yo estoy dispuesto a hacerlo, Señor, pero nunca más me lleves a ese lugar. ¿Y saben qué era lo más terrible? Después de saber que nunca más ibas a estar acompañado de tu familia, era saber que nunca más volverías a estar con Dios ni sentir el gozo de su salvación. Sabes que tú desprecias muchas cosas por necedad. Y en tu muerte espiritual, desafortunadamente, no disfrutas de la vida. No disfrutas. Deberías disfrutar hasta la enfermedad que tienes. Porque un día dice la Biblia, Apocalipsis 21, que el dolor que tienes nunca más lo volverás a tener, porque cuando llegas allá serás librado de todo eso. Ahora yo te quiero preguntar realmente, ¿cómo está tu vida? Si la muerte te sorprende hoy, ¿estás lista para irte? ¿O sigues en tu soberbia, en tu arrogancia? Ya. No te preocupes. Tu belleza no te va a servir allá, porque tu cama será de gusanos y estarás podrida en tu carne. Deja de pecar, varón. Deja de jugarle al vivo. Deja de lastimar a los demás. Deja de herir a tu prójimo. Deja de mentir. Deja de fornicar. Deja de adulterar. Deja de maldecir a tu pastor como los de Coré.